Vamos a presentar a Ciro Seisas, que es concejal en Rosario. Ciro, muy buenas noches, bienvenidos a Zona Crítica. ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Héctor, Gracias, ¿cómo están? muy bien, gracias por conectarte. Teníamos mucho interés en hablar con vos respecto a dos temas, después si querés podemos ampliar a otro, pero en principio son estos dos. El primero, la verdad que sigue siendo muy inexplicable cómo, a pesar de transcurrido varios días desde que comenzó el primer foco ígneo en la zona de Islas, jurisdicción de Victoria, provincia de Entre Ríos, y cómo afecta a la salud humana, a la salud de los animales, al medio ambiente en general, este humo, principalmente en Rosario y Gran Rosario, no podemos entender desde aquí de la capital, que por suerte este fenómeno no lo estamos padeciendo, cómo en Rosario sigue siendo un gran problema. Hoy leíamos publicaciones del sur que hablaban del aumento, el crecimiento estrepitoso de las consultas médicas por afecciones respiratorias en los últimos días en Rosario, producto justamente de esto. Hablamos también de la reunión de concejales con el fiscal federal de Victoria, Claudio Kishimoto. Hablamos también de la presencia del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación en el territorio. Pero ¿cuál es la explicación a que esto todavía siga sucediendo y que cada tanto y frecuentemente aparezcan esas luminosidad tan intensa que se ve desde la costa de Rosario sin encontrar mucha explicación? ¿Qué información tenés vos, Ciro? Mira, justamente hoy es un día muy importante porque la municipalidad del intendente Pablo Hapkin puso a disposición datos recogidos con la tecnología instalada en las islas y también a través de datos aportados por la Universidad Nacional de Rosario sobre la intencionalidad y la sistematicidad de los incendios. Con esto quiero decir, en zonas absolutamente delimitadas y bien precisas, hay una repetición que hace pensar que los incendios son sistemáticos, es decir, que parecen tener el objetivo de ir barriendo zonas y de ir de alguna forma despejando territorio. No son azarosos, son unos 10, 12 focos que se han detectado en tan solo una semana, se tomó esa muestra. Esos son los datos que recopila la municipalidad, que recopila el intendente Pablo Hapkin, y que dan cuenta que frente a Puerto General San Martín, frente a Timbúes, frente a Maciel, también en una zona que hay una laguna, frente a la ciudad de San Lorenzo, frente a la ciudad de Villa Constitución, estoy hablando de diferentes localidades de la provincia de Santa Fe, hay algunos terrenos en los que los focos son muy frecuentes. Y esto no parece casualidad y ya no tenemos que dejar el lugar a ese pensamiento, porque no lo son. ¿Sí? Hay aparentemente un plan deliberado acá, sistemático. Vos mencionabas, Héctor, la reunión con el fiscal Claudio Kishimoto. Kishimoto es un fiscal federal que ya tiene en Rosario un juzgado, el cual es el fiscal titular, el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario, y además es el fiscal subrogante, es decir, reemplazante, en el juzgado federal con asiento en Victoria, que consta de dos personas para trabajar en un área que tiene cientos de kilómetros y que es inaccesible. Y Y que, te agrego una cosa insólita. Hasta el dime, año pasado funcionaba en Paraná la Fiscalía Federal de Victoria. sí, sí, exactamente, y que fue corrida hace algunos pocos meses, y además en una causa como esta, en la que hay particularidades también propias del tiempo que nos tocó atravesar. Vos sabés que el intendente Hapkin presentó a la municipalidad como creyente, hizo esa petición que fue aceptada para poder aportar pruebas, que son estas de lo que te estaba hablando recién. Hay Ujú. un informe muy voluminoso que lo tiene subido ya la página de la Municipalidad de Rosario, que da cuenta de en qué sectores estos incendios se repiten de manera sistemática y cómo parecen obedecer a un plan que es el de despejar terreno en una práctica muy, pero muy similar a la que se produjo hace 2 décadas atrás en el norte de la provincia de Buenos Aires, en áreas que también
formaban parte del delta del Paraná. Áreas que fueron transformadas, que fueron convertidas y que de alguna manera se le ganaron a terrenos inundables o humedales. Porque en definitiva, si bien no son lo mismo, el humedal cumple una función específica que es la de regular la temperatura y también de alguna manera absorber el agua y evitar que se produzcan inundaciones. Con menos humedales tenemos menos superficies de absorción y menos posibilidades de dar cuenta de esta batalla que ya estamos librando todos, que es contra el cambio climático, que produce fenómenos absolutamente veloces, muy copiosos en los eventos climatológicos típicos como las lluvias, como los estamos viendo, ¿no? Las amplitudes térmicas y los cambios en la temperatura que no paramos de agravar a través de nuestras prácticas. Bueno, de esto nadie toma nota, porque obviamente hay un interés económico detrás, y la sospecha muy grande aquí es que hay proyectos que pretenden darle al suelo otro uso, que no tiene que ver con el agrícola, no tiene que ver con el ganadero tampoco. Entre Ríos es una provincia que además tiene leyes que en este momento están en suspensión, pero una de las cuales permitía las quemas, como se permitían también en superficies como la de otras provincias, que en el siglo XIX permitían las quemas. ¿Para qué? Para ganarle al monte. Prácticas que fueron dejadas de lado y que se seguían llevando adelante en Entre Ríos y que, pese a que han quedado en suspenso, la imposibilidad de controlar un territorio tan inaccesible, porque por tierra no se puede y por agua es muy difícil, básicamente solo por aire. En muchos de los sitios en los que se producen estos incendios se puede arribar solo por aire. Digo, en circunstancias como las que estamos viviendo, en un cambio del uso del suelo al que aparece apuntar esta práctica de quemas, que parece apuntar absolutamente a un desarrollo inmobiliario. ¿Sí? Esto ya ha pasado en otras ciudades, en otras provincias, mejor dicho, en otros territorios de otras provincias. Son fenómenos que se han dado y frenos que no se han puesto. Y lo que estamos pidiendo aquí es que los pongan. Entre Ríos tiene leyes que son bastante fuera de estos tiempos, son bastante anacrónicas y que no permiten de alguna manera penalizar de forma dura y ejemplar a quienes permiten o producen estos incendios. Que no se puede dejar de señalar y de remarcar que hay una intencionalidad y una sistematicidad en la destrucción de estos humedales. La verdad es que la actuación del fiscal, a los ojos de, como nos ha tocado ver, de los concejales que nos reunimos con él y demás, con la intención de que el Consejo Municipal también sea creyente para poder aprobar pruebas a la causa, nos parece correcta, pero también es una foto y es una postal del sistema judicial argentino, ¿no? Un fiscal que ya tiene un juzgado del cual es titular en Rosario, tiene otro en la zona también, del Gran Rosario, digamos, y además es subrogante en la Fiscalía Federal de Victoria. Realmente da cuenta todo de un estado de cosas, una situación que nos deja sumidos como en la impotencia, Sí, ¿no? sí. Vemos cómo la reacción es muy poca frente a un avance tan voraz, a un plan que parece sistemático y a los pocos recursos con los que contamos enfrente, ¿no? Cuando ves esas dos cuestiones enfrentadas, te preguntás realmente cuánto margen de acción te queda. Y la gente nos pide respuestas a nosotros, los que estamos al frente de representar a los ciudadanos de Rosario, que son los que sufren los problemas de salud que vos contabas. Sí, y ahí también se puede decir que se termina la posibilidad del relato, es decir, la nación hace todo lo posible para que las jurisdicciones del interior del país tengan fiscalías y juzgados federales equipados con logística, con presupuesto, hasta que llegas a Victoria, que no queda a 10.000 kilómetros de la capital, que queda bastante cerca, y te encontrás con este panorama. Decíamos además que hasta el año pasado funcionaba en un estado bastante paupérrimo en la ciudad de Paraná, la Fiscalía de Victoria. Se firmaba el despacho en Paraná, se investigaba desde Paraná, se iba muy poco a Victoria y con esta situación que describíamos. Digo además que esto que señalabas antes, la idea de la hipótesis de la voracidad empresarial, económica, a la hora de pensar esos lugares como grandes
emprendimientos inmobiliarios o tal vez como una posibilidad de generar más monte. Hay que decir que esto no es tampoco irrisorio. En Santa Fe, hace algunos años, una firma arrocera muy importante, la que genera el principal arroz que se vende en Argentina y que se exporta, indicó el río San Javier para torcer el curso del agua y poder inundar zonas para producir el arroz, provocando que se caiga un pedazo de la ruta provincial número 1. Digamos, esta es la voracidad de la que estamos señalando ahora, que puede provocar esto, ¿no? Puede provocar daño en el resto de la población, daño medioambiental, daño logístico para trasladar a personas o a la producción por una ruta tan importante. Esto hay que tenerlo en cuenta no solamente desde el punto de vista del factor, creo, medioambiental y de salud, sino todo esto que describías muy, pero muy bien. Te quiero cambiar de tema, aprovechando tus minutos y tu gentileza, para preguntarte, bueno, además, ¿cómo estás viviendo? Seguramente que con mucho, y vos y Hapkin y la gente, los funcionarios de bien, que nos consta que integran la conducción de la municipalidad, este fenómeno que no cesa, que a veces está en pausa, que es el fenómeno narco, la criminalidad vinculada al narco, que a veces se estanca en cuanto a los guarismos. Esto no significa que se reduzcan, sino que se mantienen, y cada tanto estas olas que ponen a Rosario en una situación tan incómoda a nivel general o en la consideración general, que es una ciudad violenta, es una ciudad donde se producen hechos muy violentos. ¿Cuál es tu mirada del asunto cuando se prometieron fuerzas federales, mayor acción policial de parte de la provincia? Bueno, Hapkin lo puso en el discurso de la apertura de sesiones ordinarias del Consejo como el principal problema de la ciudad y lo viene gritando hace 1000 años a este tema y sin embargo no hay aparentemente soluciones. ¿Cómo lo estás siguiendo vos, Ciro? Mira, con mucha impotencia también y con mucha bronca, porque tanto como hablábamos recién en el tema de las quemas, ¿no? De los humedales, como el tema de la seguridad, el rol de un concejal, la incidencia que tiene sobre este tema es bastante marginal, ¿sí? Sí puede, por supuesto, tomar contacto con la preocupación ciudadana y lo recibimos en la calle cuando recorremos y vamos a los barrios y nos ponemos a hablar con los vecinos, además de los temas que dependen exclusivamente de la municipalidad. Nuestra tarea es también seguir reclamando, exigiendo lo que nos corresponde, lo que viene pidiendo el intendente Hapkin. Esa es una historia muy larga que empieza en los primeros meses, en enero del 2020, cuando hacía un mes que Hapkin era intendente de Rosario, y es una situación que ya desde entonces se pedía que cambie drásticamente, que cambie de manera urgente, que se tome conciencia de lo necesario que es que la nación cumpla con las promesas de instalar más juzgados federales que no fueron cumplidas, lo mencionabas recién, también cuando hablábamos del tema anterior, ¿no? De las fuerzas federales, del dinero que se envió a la provincia de Santa Fe, que la provincia de Santa Fe recibió, esos 3.000 millones de pesos que ya tienen 2 años y que iban a ser para inversiones en inteligencia de la fuerza policial y que no vimos ningún resultado de esos, digamos, de esa inversión. ¿Qué decirte, no? Desde 2020 hasta acá han pasado 3 ministros de seguridad, uno de los cuales además participó del gobierno anterior en la Oficina de Investigaciones Criminales y que, bueno, desde su rol como ministro también tuvo algunos cruces, hasta con el propio gobernador, y luego dejó su cargo. Después la buena relación con el ministro Laña, que de todas maneras parecía estar frente a una tarea tan voluminosa, tan grande, que no supo más que entregar resultados muy, pero muy parciales y de muy corta duración. Como vos marcabas recién, Rosario es una ciudad, no es una ciudad violenta. Los rosarinos de bien, que somos la abrumadora mayoría, no la vivimos como una ciudad violenta. Sí la vivimos como una ciudad que tiene problemas de violencia, como la tienen muchas otras ciudades. No vamos a negar que lo que pasa acá es muy grave, que es muy difícil, porque se va construyendo un concepto que después lo vas a ver erróneamente
en todos lados. No es una ciudad de muerte, sí es una ciudad que tiene muertos por violencia y que esos muertos están atravesados por una serie de condicionamientos que los va formando para que de alguna forma las elecciones que vayan dando en su vida los vayan llevando y acercando desde la marginalidad más absoluta a la promesa más rápida de ascenso social, que es la economía delictiva. Por eso la ciudad tensa la cuerda lo máximo que puede. ¿Cómo? Con los insistentes pedidos del intendente Pablo Hapkin, te decía, a los 3 ministros de seguridad, al gobernador, al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que lo tuvo que recibir al intendente Hapkin, esto no hace demasiado tiempo atrás, el año pasado. Bueno, las promesas de envío de gendarmes quedaron en cumplimiento parcial también. Se enviaron 545 efectivos a la ciudad de Rosario. Se prometió un nuevo destacamento de gendarmería, una nueva base operativa de gendarmería en la ciudad. La municipalidad donó los terrenos para agilizar el trámite, ¿sí? Y está levantando los cimientos la municipalidad de Rosario. La nación tiene que seguir enviando el equipamiento y los efectivos. Y hasta ahora ninguna de las dos cosas ha pasado. Si repasamos, juzgados federales que no llegaron, 3 ministros de seguridad, promesa de envío de fuerzas federales que no llegaron en su totalidad o en su conjunto como estaban planteadas. O sea, parece que lo que se cumple para calmar el ánimo social. Después el problema no se resuelve. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Y la gente explota, ¿no? Explota de bronca y de impotencia. El ejemplo concreto que te voy a dar es el de Barrio Ludueña y otro barrio que se llama Empalme Graneros, acá en Rosario. Sí, sí. Son barrios que de verdad que necesitan también tareas especiales de inteligencia, de seguimiento, de contención. Hay gendarmes desplegados en la zona, ¿eh? No han logrado contener la violencia. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, porque no es magia y no es envío de efectivos. Acá hace falta inteligencia criminal, que las cárceles dejen de ser un centro de perfeccionamiento criminal también, los juzgados federales, que se investigue y que se condene. Y que haya cárceles de máxima seguridad. No puede ser que Argentina no tenga ninguna. Es descabellado con el problema que tenemos de narcotráfico instalado en barrios en donde la única esperanza de muchos pibes es meterse en las filas del crimen organizado. La verdad es que, ¿qué puede hacer un municipio? Bueno, poco, pero efectivo, y ojalá que así sea. Y el ejemplo que te doy es que en el Consejo aprobamos la semana pasada la Agencia Antilavado, un organismo que va a generar informaciones, reportes de operaciones a quienes quieran iniciar una actividad económica no puedan justificar sus fondos, porque también es una manera de combatir desde lo administrativo, aún sin competencias, una cuestión tan compleja como la del crimen organizado. Mirá, es un intendente, como te dije, que no maneja la policía, que no tiene fiscales, que no tiene jueces, que no tiene la FIP, ni a la Unidad de Información Financiera, y sin embargo elige meterse en todos estos temas porque entiende que al cuerpo no se lo puede sacar. ¿Por qué? Porque en Rosario, por lo menos, como debe pasar en Santa Fe, la persona importante es el intendente, la persona a la que tenés llegada de acceso, a la que ves en la calle, es el intendente. Y Ujú. somos los concejales, que tenemos visibilidad y a los cuales nos reclaman por todo esto. Yo aprovecho tu programa para contarte cómo se viven las cosas desde acá, pero también creo que es algo que nos trasciende a Sí, las sí. ciudades como la Sí, sí. suya, la nuestra, y eso es una cuestión que nos hace pensar en qué gobierno queremos del país, un gobierno federal, de verdad, y no el que tenemos. Ciro, te agradezco mucho tu tiempo y gracias por bueno, aportarnos un poquito de datos respecto a dos temas que por lo menos a nosotros nos interesan mucho. Desde siempre en este programa abordamos el tema de la quema de pastizales, desde distintas órbitas y miradas, y también, por supuesto, el problema narco, que es una situación, una problemática que por lo menos de la ciudad de Santa Fe abordamos cada vez que podemos tener información y aportar información sobre la situación crítica que también viven muchísimos barrios aquí en la capital provincial. Un fuerte abrazo y que tengas muy buena noche. Gracias. Héctor, fuerte abrazo para todos ahí. Gracias. Gracias.